Claro. Buenas tardes, qué bueno que estamos conectados los que tenemos que estar. Buenas Ustedes tardes. por allá y yo Buenas tardes, aquí. Lick. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos. Espero, como les repito, espero que estén bien. Qué bueno que estamos en comunicación porque de esto se trata, que todos vayamos haciendo lo que tenemos que hacer, poner lo que tenemos que poner cada uno. Pues ya Buenas estoy tardes, aquí. licenciado. ¿Estás? Buenas tardes. Para hoy habíamos dejado un trabajito. Voy a ir preguntando quiénes lo trajeron. A ver, Alexia Cuellar. Alexia. Sí, Alexia, te hago su trabajo. Alexia. No le escucho, Alexia. Prenda su cámara. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jeremías. Lick, una consulta para enviar el trabajo, yo ya lo tengo, pero no en Classroom no hay cómo enviarlo. Sí, no, solo dije que lo trajeran hoy a la clase. Ah, enterado, Lick. Andrea Lucía. Andrea Lucía Velázquez. Estoy esperando a Andrea Lucía. Sigo esperando a Andrea Lucía. Voy a llevar aquí una de de situaciones que se dan. Fue el 25, ¿verdad? Así es, licenciado. Esta es la sección F. Sí. Sí, así es. Vamos a ver, este es un resumen, ¿verdad? Así es. Andrea Lucía. Pues digan, miren, algo pues, yo estoy tratando de comunicarme, pero a veces tiene solo
Con mucho gusto. Solo permítame un ratito, voy a compartirlo. Encienda su cámara, quiero que me lo ponga así enfrente para verlo. Fíjese que lo tengo en la computadora. Yo le iba así a compartir. Para la próxima me lo van a imprimir o me lo van a hacer a mano. ¿Sí? Eso es lo que necesito, porque en la computadora solo copiamos y no hacemos mayor cosa. Gracias, Andy. Astrid. Sí, licenciado, presente. Su trabajo, Astrid. Ahorita se lo muestro, licenciado. Perdón, no sé si me puede ver. Acá está. ¿Qué fue lo que hizo Astrid? Cuéntenos. Primero que nada, licenciado, leer el Código Procesal Penal. Léanos el trabajito que hizo. Ok, perfecto. ¿Le puedo apagar la cámara o la dejo encendida? Déjala encendida. Muy bien. Así la vamos conociendo, Astrid. Ok, licenciado. Dice el Código Procesal Penal, libro primero, yo lo separé en libros, licenciado, y más que todo coloqué de qué nos hablaba cada libro. Puse en el libro primero, nos habla de todos los derechos que tiene el imputado y nos hace la salvedad de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. También nos habla de la acción penal, la extensión penal, y en el libro segundo se tocan los temas del antejuicio, se habla también sobre los actos introductorios, nos indica cómo se debe entregar la querella y qué debe contener los procedimientos intermedios y la acusación. En el libro tercero nos habla sobre las impugnaciones, que dentro de las impugnaciones generales podemos encontrar los recursos, la reposición, apelaciones, recursos de queja, y trámite de sentencias, procedimientos específicos, casación y revisión. En el libro cuarto se hace mención sobre los procedimientos específicos, juicios para apelaciones, exclusivos de medidas de seguridad y corrección y juicios por faltas. En el libro quinto habla específicamente sobre la ejecución de penas, las medidas de seguridad y corrección, la ejecución civil. En el libro sexto habla sobre las costas, la indemnización, costas e indemnización, específicamente sobre las costas, sobre la indemnización del imputado. Y en las disposiciones finales, que es el último capítulo del libro, del código, nos habla sobre todas las disposiciones que hay, y entre ellas están las complementarias, los servicios públicos de defensa penal, asistencia al agraviado, régimen económico, dirección de servicio de información social, el código militar, que está dentro de las disposiciones modificatorias, también están las disposiciones transitorias y las disposiciones derogatorias y finales. Gracias, Astrid. Carlos Julián. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Acá está mi ¿Qué nos dice tarea. usted, Carlos? Ahorita se lo voy a leer. Igual lo separé por libros y por los títulos. Ahorita leí. En el libro primero están las disposiciones generales. El título 1 son los principios básicos. El título 2, los sujetos y auxiliares procesales. El libro segundo tiene 3 títulos. El título primero es la preparación de la acción pública. Título segundo, intermedio. Título tercero, juicio. El libro tercero nos habla de las impugnaciones. Consta de 7 títulos, perdón. Las disposiciones generales en el título 1, título 2, reposición, título 3, apelación, título 4, recurso de queja, título 5, apelación especial, título 6, casación, título 6, revisión. En el libro cuarto están los procedimientos específicos, consta de 5 títulos. Título primero... Ahí dejemos, Carlos. Jeremías, usted que estaba ahí tan inquieto, a ver, cuéntenos.
¿Qué nos hizo Jeremías? No le oímos nada a Jeremías. Encienda su micrófono. Sí, disculpe, licenciado. No te da pena. Lo tengo así desglosado también en capítulos, como lo hizo, estaba indicando la compañera. Léanos algo. Ok. Tengo lo que es el capítulo primero, que nos habla de lo que es las costas. De ahí cuenta con 2 capítulos. El primero es las garantías procesales, el segundo persecución, y también cuenta con 2 secciones. La primera, sección penal; la segunda, extinción, y asimismo de hacer ver que cuenta con único capítulo, más entre ellos hay secciones. Así también cuenta con 2 títulos más, que son el segundo, sujeto y auxiliares, y el tercero, la actividad procesal, y el segundo cuenta con un capítulo que es el órgano jurisdiccional, como también cuenta con 6 secciones. Bien, hasta ahí, Jeremías, gracias. ¿Será, Olic? Muchas gracias. El objetivo de este trabajo, yo me tracé 2 objetivos en este trabajo. Uno era que tuvieran su código. Que tuvieran su código. 2, que conocieran el código, que empezaran a conocerlo, que tuvieran el contacto ya con el código, y básicamente que cogieran el índice, este es el resumen del código, el índice del Código Procesal Penal. Es decir, tal como lo tienen ahí, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, que maticen y que pongan libro, principios básicos, el título 1, el capítulo. Y es más, para que lo completen más, de qué artículo a qué artículo está. Y esto es porque les va a servir a ustedes para ir, ¿cómo se llama? Conociendo su código. Los que tuvieron la curiosidad, por mejor dicho, los que tuvieron, o que los que se concientizaron y dijeron, sí, vamos a ver ese trabajo que lo quiero presentar el próximo día de clase. Sí, tuvimos el fin de semana para empezamos integrado el código. Uno, que es lo que tiene, principios generales, y vimos cómo está estructurado básicamente el proceso, el procedimiento común. Vimos que hay una investigación, que hay un procedimiento intermedio, que hay una fase del juicio, que hay una sentencia y una ejecución de la sentencia. Es decir, el código está dividido o divide al proceso en las diferentes etapas que comprende. Ahora bien, esta tarea la vamos a mandar a Classroom. Vamos a ver si podemos hacerlo. Compañero Byron, apaga tu micrófono, porfa. ¿Les llegó ahí para que lo entreguen hoy en Classroom? Sí, licenciado, ya está habilitado. Ok. Entonces Sí, tienen licenciado. hoy para entregarlo. Para los que no lo hicieron, todavía tienen chance ahí de Ya está habilitado. de Ahorita lo poderlo. enviamos, licenciado.
En el momento que ustedes quieran, mándenlo cuando quieran. La cosa es que no se les vaya a ir la presentación. Bien, hoy vamos a hablar sobre el derecho. ¿Tienen alguna duda de lo que les había pedido del resumen del código? Lo que quiero es que vayan introduciéndose en el código, que vayan trabajando, que lo vayan haciendo, etcétera. ¿Sí, Dalila? Buenas tardes, licenciado. Gusto de saludarle. Fíjese Gracias, que me igualmente. llamó mucho la atención esta tarea, porque lo primero en lo que yo pensé fue en la definición de lo que es el derecho procesal penal. Ajá. Y decía que es un conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios jurídicos. Entonces, pensando en instituciones, me fui a ver cuáles eran las instituciones que tienen participación y encontré que es el Ministerio Público. Aquí aparece ya otra palabra como el agraviado, el querellante, en fin, varias personas que van a intervenir en este curso nuevo, ¿verdad? Y también me llamó la atención que cuando hablamos de instituciones se refiere a los juzgados, qué jueces intervienen, como los jueces de paz, jueces de primera instancia, los tribunales también. O sea, me gustó mucho esta tarea porque aparte de conocer el código, pues como que nos introdujo a saber cuáles son las fases también de las actividades que hacen los jueces, como la fase preparatoria, intermedia, el juicio oral y público. Interesante, licenciado. Me gustó mucho la tarea. Gracias, Dalila, pero mire, ya no le voy a bajar tareas así, entonces, fíjese. Usted me va a quitar el trabajo, hombre. Qué bueno, Dalila, me gusta lo que dijo. Precisamente hoy vamos a empezar a hablar sobre el derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? Usted ya lo definió prácticamente cómo es, pero aquí vamos a empezar de cero, como que no sabemos nada todos. Sí, Byron. Creo lo mismo, licenciado. Creo que esta tarea fue muy relevante. La verdad que nos hizo primero, como quien dice, introducirnos a la laguna donde vamos a nadar, por decirlo en nuestras palabras, porque creo que cada una de las secciones y libros que contienen una idea de más o menos sobre qué rama vamos a trabajar. Obviamente, pues la rama penal tiene muchos criterios, lejos y también de igual manera muchos tipos de decisiones, desde el mismo juez hasta el nuevo tipo operador o como el sujeto activo, por decirlo así una palabra. Pero creo que esta tarea nos ha introducido primero a conocerlo, creo que es muy importante. Porque imaginemos de que si nosotros hubiéramos introducido de esta manera el código procesal, el código penal, que es muy extenso, esto nos lleva ya a los procedimientos administrativos. Entonces creo importante que amarremos ambas cosas y le agradezco, la verdad que también, como dice la compañera, ¿va? Muy importante la tarea, muy buena, la verdad. Quienes la logramos hacer a conciencia, pues hemos aprendido un montón, y que no la hemos hecho todavía al 100, pues creo que vamos a aprender mucho más. Entonces le agradezco ese buen inicio de curso y esto nos va a ayudar un montón. Pues muchas gracias, ahí vamos a ir poco a poco. Vamos a ver si les puedo proyectar algo, ¿sí? Están viendo en la pantalla un cuadrito. Licenciado, sí se puede ver. Licenciado, sí se ve. Vamos a hablar del derecho procesal penal. El derecho procesal penal vamos a conceptualizarlo, vamos a ver sus caracteres, relaciones con otras disciplinas y cuáles son los fines. Y cuando hablamos de relaciones también vamos a hablar de las diferencias que existen con otras ramas del derecho, cuáles son sus fines. Para poder entender lo que es el derecho procesal penal, vamos a hablar también de las funciones del Estado. El Estado tiene una serie de funciones, pero aquí lo vamos a hablar en lo que es la función penal y la función jurisdiccional. De la función penal,
comprende lo que es la incriminación y lo que es el proceso. Y de la función jurisdiccional vamos a ver la organización judicial penal y la organización del proceso. Cuando hablamos del derecho procesal penal, ¿a qué nos referimos? Obviamente esta es una rama dentro del ámbito general del derecho, es una rama del derecho procesal. Y podríamos decir entonces, palabras menos, palabras más, que el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Repito, el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Cuando hablamos del conjunto de normas jurídicas, se está viendo todavía, sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Es que estamos experimentando algunos nuevos pasitos por aquí para ir aprendiendo más de esto. Les decía entonces que ese conjunto de normas jurídicas. A ver, Gerson López, cuando nos referimos a las normas jurídicas, ¿a qué cree usted que se está refiriendo esto que les estoy diciendo? Conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. ¿A qué conjunto de normas jurídicas cree usted que se refiere? ¿A los principios fundamentales, Blake, o no? ¿Estoy mal yo? No se preocupe, no se preocupe por lo que digan, sino que aquí todos estamos aprendiendo, no es que tenga que estar bien, no es que tengan que estar bien. Licenciado, yo creería que... Permítame. Okay, les voy a pedir que me levanten la mano y yo les voy dando la palabra a quienes me levanten la mano. Si usted me levanta la mano, Byron, yo con mucho gusto se la doy, ¿sí? Entonces, estábamos con Gerson, ¿sí? Sí, Lake, aquí estoy. Entonces le decía que no se preocupe, porque usted no tiene que saber esto. Aquí está para irlo aprendiendo poco a poco, ¿sí? A ver, ahora sí, Byron. Yo decía, Lee, que es un conjunto, cuando habla de conjunto de normas, habla de todas las leyes que rigen todo el proceso penal, desde el ámbito constitucional hasta las normas normas regulares. Básicamente nos referimos al Código Procesal Penal. Son las normas que regulan el proceso penal. Obviamente hay principios constitucionales de los cuales se deriva como la norma constitucional en la pirámide de Kelsen, hasta arriba tenemos a la Constitución y después las normas ordinarias. Y dentro de estas normas ordinarias, en el ordenamiento jurídico, tenemos el Código Procesal Penal. Pero ese conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal, en lo que ustedes vieron de su código, se pudieron constatar cuáles son las normas jurídicas, así a grandes rasgos, pues, porque dijeron, bueno, ¿y ahora qué hago? Algunos dijeron, bueno, esto ya lo sabemos, porque se va corriendo la bola, cómo hay que hacer el trabajo. Otros dijeron, bueno, ¿cómo va a ser un resumen yo de esto de un día para otro? Es imposible. ¿Cómo lo hago? Otros dijeron, bueno, es el resumen, y leyeron, tal vez leyeron el índice, y otros se pusieron a leer algo, lo ojearon, lo pasaron, y dijeron, bueno, no sé cómo hacerlo, pero al final había que ver que algo leímos, aunque sea la carátula del código y el decreto con el cual se creó. Pero todas esas normas jurídicas son las que regulan el proceso penal. Ustedes tienen ahí, dentro de todas las normas, cuáles son los principios. Digamos, si vemos los primeros artículos, tenemos las garantías procesales. Después ya vamos a ver lo que es la acción, jurisdicción, competencia, las instituciones que
que informan al proceso penal, y así vamos avanzando y vamos viendo cómo es que está estructurado todo ese engranaje que nos sirve para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Entonces, ¿qué es el derecho procesal penal? El conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Es decir, todas esas normas que informan el proceso, cómo se va a proceder en cada caso, si es denuncia, si es querella, si es prevención policial, o si de oficio va a seguir el Ministerio Público el conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de delito, y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Es decir, ¿qué órganos estatales intervienen en el mismo? Y así hablamos, ¿cuáles son los órganos estatales que intervienen? Ministerio Público, básicamente Ministerio Público, tribunales. Repito, ¿cuáles son los órganos estatales que intervienen en el proceso? El Ministerio Público y los tribunales. Ahora bien, Tribunal. para poder entender o para poder comprender lo que es el derecho procesal penal, tenemos que hablar de las funciones del Estado. Y cuando hablamos de las funciones del Estado, hablamos de dos funciones: la función penal y la función jurisdiccional. La función penal consiste en la determinación de delitos y la fijación de penas que corresponden a las conductas delictivas. Repito, dentro de las funciones del Estado está la función penal y la función jurisdiccional. La función penal comprende lo que es la incriminación y lo que es el proceso. Es decir, cuando se está organizando la sociedad, cuando se organiza la sociedad, el Estado dice, va a tener, a través de la incriminación, va a determinar los delitos y va a fijar penas. ¿Para qué? Para la convivencia en sociedad. Es decir, que él va a decir, el Estado va a decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, a través de la función penal, el Estado determina delitos y fija penas que corresponden a las conductas delictivas. Ahora yo pregunto, ¿quién estudia o qué rama del derecho estudia las conductas delictivas? A ver, ¿quién puede responder? La función penal. Penal. La rama penal, licenciado. El derecho penal, digamos. Lo estudia el derecho penal. Ahora bien, pregunto y me van a ir levantando la manita por ahí. La incriminación, digo entonces, ¿cómo incrimina el Estado y regula esas conductas en sociedad? Porque el derecho se transforma. Es decir, desde que yo estudié mi curso de derecho penal, ha venido transformándose y ha venido cambiando, porque el derecho viene cambiando dependiendo de las necesidades que hay. Por ejemplo, antes no había asociación ilícita, no había lavado de dinero, no había delitos ambientales, etcétera. No había una serie de delitos. Sí teníamos el Código Penal. Ahora hay una serie de leyes difusas penales por ahí que toda la vida se ha dicho que las van a integrar al Código Penal. Vengo años leyéndolo, oyéndolo, mejor dicho, y no terminan de hacerlo las autoridades a quienes corresponde. Entonces, la determinación de delitos y fijación de penas, ¿a quién corresponde? Pregunto, ¿a quién corresponde la determinación de delitos y fijación de penas? Sí, Walter. Al Ministerio Público, licenciado. A ver, Maynor. El juez encargado del órgano, licenciado.
¿Cómo así del órgano usted? ¿De qué órgano? Perdón, el licenciado, me voy a explicar mejor para no confundir. O sea, no, al juez encargado del tribunal. A ver, Clara. Clara Luz. Diego. ¿El órgano jurisdiccional? Madeline. ¿A la función penal, licenciado? Sí, ¿a quién corresponde la función penal? La función penal corresponde la incriminación. Y la incriminación, a través de la incriminación se determinan los delitos y se fijan penas. A ver, Mario. Sí, Walter. Perdón, licenciado, a los tribunales competentes. A ver, Jeremías. Sí, licenciado, al juez que le está dando la finalización al proceso es el que lleva ya que cierra ya el caso de la sanción que le compete dar. No estará de mal. A ver, Walter. Walter ya habló. Ya, gracias. A ver, ¿alguien más? Si no, voy a preguntar. Sí, Delfina. María José. Código penal, licenciado. A ver, María José. Yo considero que corresponde directamente a la persona o ministerio que tenga la competencia como tal, según sea el caso. Pati Reyes. El Ministerio Público, licenciado, y lo determina el juez. Ingrid Johanna. No sé si está mal, pero yo considero que el Estado quien delega la competencia a los tribunales correspondientes. Ana Patricia. Buenas noches, licenciado. Al derecho penal. ¿Quién determina los delitos y fija las penas? Esa es la pregunta. Obviamente es una función, corresponde a la función penal del Estado. A través de la función consiste en la determinación de delitos y fijación de penas que corresponden a las conductas delictivas. Roberto Antonio. Organismo judicial. Buenas tardes, licenciado. Los tribunales de sentencia. Buenas tardes, Roberto. ¿Alguien más? El organismo judicial, licenciado. Telma. Al derecho procesal penal, perdón, licenciado. ¿Alguien más? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Axel. Le corresponde al juez de sentencia, ya que el Ministerio Público en su investigación es una presunción de un delito, no lo determina como tal. Ya el juez es el que se encarga en la sentencia de determinar el delito y la pena a cumplirse. ¿No cree usted que sería el juez el encargado de aplicar la ley penal al caso concreto y como consecuencia de eso aplicar la pena que corresponda según si es absuelto, según si es condenado o es absuelta la persona? ¿Qué tal, licenciado? Vicenta. Sí, Mario. Perdón, que responda Vicenta y luego yo. De acuerdo, gracias. Vicenta. Sí, Vicenta. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Juez y tribunal. Ahora, ¿quién era el que estaba después? Mario era. Mario. Sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Yo no sé si comprendo su pregunta, pero le voy a responder esto. Como una de las facultades del organismo legislativo es venir y evaluar los proyectos de ley, como ellos vienen y al final sancionan después de que evalúe el presidente de la República de Guatemala.
ellos evalúan las normas. En esas mismas ya se determinan lo que es la fijación, la pena, y se determina el delito y posteriormente la pena. No sé si va amarrado a eso su pregunta. Fíjese que si estuviéramos en la clase le diría yo, wow. Sí, usted entendió la pregunta, Mario. Es precisamente el organismo legislativo, esa es una función del Estado. El Estado determina delitos. Es decir, el hecho de tomar un arma, dispararle a una persona que va caminando tranquilamente en la calle, dice el Estado, no, eso es lo prohibido, eso no se puede hacer. Vamos a regular esa conducta en sociedad. Y eso va a ser un delito. Que una persona, y a eso le vamos a llamar homicidio. Si hay intención, le vamos a llamar asesinato, con algunas circunstancias especiales. El hecho de generar un cheque que no tenga los debidos fondos, a eso se le va a llamar estafa mediante cheque. Y así va a ir regulando todas las conductas y les va a fijar penas. Al Estado no solo le interesa la determinación de delitos, sino que también le interesa la fijación de las penas. Y eso es a través de ¿qué? A través del proceso legislativo, de creación de la norma, ¿sí? Es a través del organismo legislativo, Olvidemos de lo que dijo Mario, que el presidente, que esto, que el otro, no. Simple y sencillamente es a través de los diferentes, yo no me recuerdo mucho, pero ustedes se recuerdan más todavía de quienes tienen iniciativa de ley, se hace la iniciativa de ley, luego hay una admisión, discusión, aprobación, sanción y entrada en vigencia. Algo por ahí va la formación y sanción de la ley y entrada en vigencia. Entonces, es a través de Nilsson. ¿Quería decir algo? Sí, pero es una pregunta diferente. Hágala, no tenga pena. ¿Por qué será que se tardan mucho los procesos penales? Le voy a decir por qué. Porque la dulzura de la teoría en el Código Procesal Penal tiene un término bastante razonable y bastante corto. Pero la infraestructura y dada la pila de casos, hay un acumulamiento de tantos procesos que el órgano encargado, en este caso el organismo judicial, no se da abasto para llevarlos a cabo. Aquí deberían de haber muchos más tribunales para poder llevar a cabo en los términos los plazos. Cuando hay un caso de trascendencia social, diría yo, o connotado, ustedes se dan cuenta que todos están, que los plazos, que esto, que el otro, ahora con esto de las elecciones, que los plazos del amparo, que aquí, que métate un su amparito por ahí porque tiene algún su problema en algún su procesito. 1 o 2 años el amparo. Pero ahorita hay que sacarlos todos corriendo porque todo el mundo está encima de eso. Si nosotros nos pusiéramos a ver ahorita, hoy, en el organismo judicial, en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucional, para ver qué procesos están al día y los que no están al día, que se destituya a los funcionarios o a los empleados que no están al día, se quedaría acéfalo el organismo judicial, acéfalo la Corte Suprema, acéfalo el Ministerio Público, porque no se puede, porque hay mucho exceso de trabajo. La dulzura de la teoría dice una cosa, la amargura de la realidad es otra. Eso sería mi forma de pensar en relación con esto, mi estimado de Nilsson. No sé si le satisface mi respuesta. Sí. Bien, entonces retomamos otra vez lo que comprende la función penal. La función penal comprende la incriminación. El Estado determina delitos y fija penas. Dice, hay mucha deforestación y esto ya está deteriorando el medio ambiente. Vamos a regular que no se pueden botar árboles, tiene que haber una licencia, tiene que haber un manejo forestal y el que lo haga va a cometer un delito. Y esto es para
proteger el medio ambiente. Que ahora que el dinero, que no sé qué, que esto es lavado de dinero. Y así va regulando el Estado, y obviamente al Estado le interesa fijar una pena. El Estado tiene el monopolio de la acción penal, o jus puniendi, o sea, el derecho de castigar. Ahora bien, el Estado ya creó la norma, ya dijo cuál es el hecho de apropiarse de bienes, muebles ajenos. Con violencia se va a llamar robo, sin violencia se va a llamar hurto, y así va a decir, matar a otra persona por diferentes formas, va a ser homicidio simple, homicidio calificado, homicidio preterintencional, un homicidio en estado de noción violenta, etcétera. Y así va a ir regulando la conducta en sociedad. Pero luego ella tiene el delito, tiene la pena. Esto, digamos, es materia del derecho penal. Esto está contenido en el Código Penal y ahora hay algunas leyes difusas por ahí que regulan todo este tipo de situaciones. Ahora bien, dice, pero ¿cómo voy a hacer yo Estado para aplicar esa ley penal? Entonces, viene el Estado y crea el instrumento esencial, básico, digamos, primordial de las democracias, que es el proceso penal. Es decir, crea ese instrumento y a través de ese instrumento aplica la ley penal al caso concreto. Es decir, determina delitos y dice, aquí está el Código Penal. Ay, qué bonito, es una serie de delitos, es para que vivamos tranquilamente. Pero el que transgrede esa norma penal, el que transgrede lo prohibido, dice, vamos a aplicarle la ley penal al caso concreto. Y a eso le vamos a llamar, proceso, ¿sí? Entonces, a través del proceso se aplica la ley penal al caso concreto. Y ahí es donde regresamos al concepto y decimos que es el derecho procesal penal. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Normas jurídicas, Código Procesal Penal. Regresamos a esto y miramos cómo es que vamos a proceder en cada caso en particular, o cómo se va a proceder en la averiguación de un hecho. ¿Cuál va a ser el papel que desempeña el Ministerio Público? ¿Cuál es el papel que desempeña los tribunales? ¿Cuál es el papel que desempeñan las partes? Tenemos al querellante adhesivo, tenemos al abogado, al procesado y su defensor. ¿Qué hacen las partes civiles? ¿De qué se auxilia el Ministerio Público en la fase de investigación? Y vamos a hacer van a haber una serie de actividades de aprehensión de prueba en la fase de investigación. ¿Quién va a fiscalizar? Sí, ya dejé de compartir. ¿Quién va a fiscalizar gracias? ¿Quién va a fiscalizar la fase de investigación? Va a haber un juez contralor de garantías. ¿Cuáles van a ser las funciones o cuál va a ser la función principal del juez contralor de garantías? ¿Qué puedo hacer yo como querellante adhesivo? ¿Qué puedo hacer yo como fiscal, como Ministerio Público? ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal. Y de esa cuenta es que les decía yo, que el manejo del código es tan importante porque que lo tengamos ahí todos los días. Fíjense que yo les decía que esquematizar el Código Procesal Penal, y eso tomen ustedes para todas sus clases, porque les va a servir para su curso y les va a servir para su examen técnico profesional. Yo esquematicé, cuando me examiné en el privado, esquematicé todos los códigos y leyes, casi las 1000 y pico, no sé cuántas, 1000 y pico, les digo exagerando, pero 100 y pico leyes administrativas para meterme al examen de derecho en la rama pública de derecho administrativo. Y tenía esquematizado todo. Yo me levantaba y enfrente de mi cama tenía un esquema de un proceso. Y ahí lo leía hasta que me aprendí todos los procesos en aquel momento. Y como después de levantarme me iba al trono, enfrente del trono tenía otro proceso.
Y así me fui preparando, pero esquematizaba de esa forma ¿cómo se llama? Los códigos. Entonces, cuando vamos conociendo el código, vamos a ir viendo cómo es de que los jueces aplican la ley penal al caso concreto, o sea, determina delitos y fija penas, regula las conductas en sociedad. Entonces, eso le importa mucho al Estado. Y luego viene y dice, bueno, ¿con qué lo voy a hacer? Llamémosla a esta institución proceso. A través de la aplicación de la ley penal, ya después vamos a ver qué es el proceso en sí. Vamos a aplicar la ley penal al caso concreto. Vamos a aplicar la ley penal al caso concreto. Ahora, ¿me preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Arnold. Cuando estaba hablando sobre los órganos estatales, usted mencionó al Ministerio Público y los juzgados. Consulto si también la Policía Nacional Civil entra como esos órganos estatales, ya que como es un ente que apoya al Ministerio Público a la investigación. Usted mismo lo ha dicho. Es un órgano público que apoya al Ministerio Público. Pero ¿quién es el encargado de la investigación? Te pregunto, Arnold. El Ministerio Público. El Ministerio Público, y en su fase de investigación se auxilia de la Policía Nacional Civil. Y en la fase de prevención del delito, ¿de quién depende la policía? ¿De quién depende? No lo tengo en mente, licenciado. Walter. Sí, Walter. De la misma sociedad que pueda hacer las denuncias del caso. No, depende del Ministerio de Gobernación. Es una parte del organismo ejecutivo. En la fase de prevención del delito depende del Ministerio de Gobernación. Ahora el Ministerio Público se auxilia de la policía para investigar. No es que sea un órgano que intervenga, porque intervienen en el proceso, que tenga participación en el proceso, son los tribunales a través de los jueces y el Ministerio Público y las partes. Ya adelante vamos a ir viendo qué son las partes, cuál es la función de cada uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ahora bien, hablemos de la otra función del Estado, la función jurisdiccional. A través de la función jurisdiccional, el Estado aplica la ley penal a un caso concreto. Es decir, ya tenemos la ley penal porque determina delitos y fija penas a través de la incriminación. Y ya tenemos el instrumento con cual aplicar esa ley penal al caso concreto. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Sí, Jorge. Jorge, quería decir algo. Entonces, ¿qué comprende? Sí, Jorge. No lo escuchamos, Jorge. Sí, Mario. Fíjese que acabo de entrar en una contradicción, porque el Código Penal es una norma sustantiva y estamos hablando de la función jurisdiccional. Aquí no deberíamos de aplicar el Código Procesal Penal. Estamos hablando del Código Procesal Penal precisamente. Entonces sería a través del proceso. Sí, es a través del proceso, sí, eso fue lo que dije. Que la incriminación y la determinación de delitos y fijación de penas, Código Penal. El instrumento que crea el Estado es el proceso penal, o sea, la aplicación de la ley penal al caso concreto. Ahora bien, ¿quiénes pueden aplicar esa ley penal? ¿Sí?
¿Quiénes pueden aplicar esa ley penal? Es decir, la aplicación de la ley penal en un caso concreto, por eso es que la función jurisdiccional, porque si vemos el principio constitucional, ¿a quién corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado? Con exclusividad corresponde a los tribunales de justicia. Ellos son los que ejercen jurisdicción, ¿sí? Y tienen la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Entonces, ¿qué comprende la función jurisdiccional? Comprende la organización judicial penal. Esto se refiere a los órganos jurisdiccionales, es decir, ¿quiénes son los titulares? ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Y aquí nos referimos a jueces, tribunales unipersonales, tribunales colegiados. Hablamos de las salas de las Cortes de Apelaciones, hablamos de los jueces de paz, jueces de instancia, jueces de sentencia, sala de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Estos son los órganos que se refieren a la organización judicial, es decir, ¿quiénes son los encargados de aplicar la ley penal al caso concreto? Repito, se determinan delitos y se fijan penas. Se crea el instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto, y esto es a través del proceso. Ahora, ¿mediante qué mecanismos o mediante qué órganos? A través de los tribunales. A través de los tribunales. ¿Quiénes ejercen jurisdicción? Es el organismo judicial, porque tienen la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, ¿qué más comprende la función jurisdiccional? Es la organización del proceso. Y cuando hablamos de la de la organización del proceso, nos referimos a cómo se va a proceder para la averiguación del hecho. Y obviamente con todas las demás etapas que conlleva la averiguación del hecho para ver, porque creo que debemos de ir pensando desde ya que uno de los fines del proceso es la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica. ¿Cómo fue que sucedió el hecho? Entonces, ¿cómo se va a iniciar un proceso? A través de la denuncia, querella, prevención policial, y a través de cualquiera de esos actos se introducen las primeras noticias al proceso, del cual tiene que haber una investigación. Y al final de esa investigación se va a determinar si existen elementos suficientes para enjuiciar públicamente al procesado. Para enjuiciar públicamente al procesado. Si existe o no existen, si existe o no existen los suficientes elementos para enjuiciar al procesado públicamente. Y si no, pues habrá alguna otra de las formas en que termina el proceso. Podrá ser un sobreseimiento, podrá ser una clausura provisional, o bien simple y sencillamente se va a archivar el proceso. Entonces, la organización del proceso consiste en cómo se va a proceder para la averiguación del hecho. Es decir, ya tenemos un titular del órgano jurisdiccional. ¿Y cómo es la organización del proceso? ¿Cómo vamos a proceder? Y eso lo tenemos también regulado en el Código Procesal Penal. Ahí ya pueden ustedes leer, y los que no leyeron, pues ojalá que lo puedan hacer de aquí para el momento en que tengan que entregar, que es el mismo día de hoy, para poder entregar su trabajo. Entonces van a leer ustedes, o van a ver, por lo menos si van a ver el índice, van a chequear cómo está organizado el proceso, cuáles son las instituciones que me informan, cómo se va a proceder en cada uno de los casos para la averiguación del hecho, etcétera, etcétera. Obviamente esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Se entiende eso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Por el momento todo en orden, Lick. Sí, Madeline, gracias.
Perdón, el licenciado, ¿podría repetir quiénes son los que ejercen jurisdicción? Es que dijo un listado de organismos judiciales, jueces, tribunales, pero no logré. Los tribunales de justicia, es decir, el organismo judicial es quien ejerce jurisdicción. A él corresponde la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Sí? Gracias. Busquémoslo en la Constitución. Saquen la Constitución y me dice quién lo encuentra. A ver, Andy, de esa. Saquemos la Constitución todos y vamos buscando. Sería en artículo 103, licenciado, no. En el capítulo Léalo. cuarto, organismo judicial, en sección primera. Léalo. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Entonces, ¿quiénes ejercen jurisdicción? Es el organismo judicial. ¿Y quiénes son los que conforman el organismo judicial? Veamos lo que nos interesa a nosotros. De la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Sala de la Corte de Apelaciones, penales. Tribunales de sentencia, penales. Tribunales de instancia o de instrucción, como también se les conoce, penales. Jueces de paz, penales. ¿Sí? Ellos son los que integran, son los que componen la organización judicial penal, son los encargados de ejercer jurisdicción. Es el propio organismo judicial que tiene su asidero legal en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Se entiende eso? Sí, A ver, licenciado. vamos a recapitular. ¿Qué es el derecho procesal penal? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Es decir, el derecho penal y qué órganos intervienen. Ya dijimos que son los tribunales, el Ministerio Público. Obviamente, dentro del proceso intervienen los sujetos procesales, las partes, pero los órganos estatales son los tribunales y el Ministerio Público. Para entender esto decíamos que había que hablar de las funciones del Estado. Y hablábamos de la función penal y la función jurisdiccional. La función penal comprende la incriminación y a través de la incriminación el Estado determina delitos y fija penas, es decir, para regular la conducta en sociedad, es decir, para regular que vivamos en armonía. Regula los delitos y los va regulando conforme vaya habiendo necesidades. Y luego crea el instrumento para aplicar esa ley penal al caso concreto. Y ese instrumento se llama proceso. Luego dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a aplicar? ¿Quiénes son los que lo vamos a hacer? A través de los tribunales. Y los tribunales van a tener sus titulares, que son los jueces. Los titulares que son los jueces. Luego va a decir la organización del proceso, cómo se va a proceder en cada caso en particular. ¿Estamos? Ahora hablemos de los caracteres del derecho procesal penal. Es una rama del derecho público. ¿Por qué decimos que es una rama del derecho público? Porque sus normas regulan una actividad pública que es estatal. Es decir, el derecho penal, la aplicación de la ley penal al caso concreto está
está determinado que es a través del propio Estado. Es decir, que no hemos visto, por ejemplo, que el Estado diga que saque a licitación la aplicación de la ley penal al caso concreto y diga, sacamos a licitación que vamos a adjudicar la aplicación de la ley penal para que persiga todos los delitos que se cometan en el departamento de Petén, el departamento de Quiché, así en cada departamento, y vamos a adjudicar a quien mejor tenga una propuesta, y para eso la Sociedad de Delitos S.A. va a hacer su propuesta y se la adjudica a ella finalmente. No, eso caeríamos en el ámbito privado. Entonces, es una rama del derecho público, porque sus normas regulan una actividad pública que es estatal. Ya dijimos que el monopolio de la acción penal, la tiene el Ministerio Público a través, o el Estado a través del órgano encargado que es la persecución penal, que es el Ministerio Público. Entonces, no está en manos de los particulares. Regula una actividad pública estatal, es decir, el Estado es el encargado de aplicar la ley penal al caso concreto. Y eso lo tenemos constitucionalmente, con lo que leyó Arnold, creo que fue, que decía que a través de que los tribunales tienen la potestad de promover y ejecutar lo juzgado. ¿Sí? Entonces, quien ejerce jurisdicción es el Estado, y es una actividad pública que es estatal. Otro de los caracteres es que es accesorio o instrumental respecto del derecho penal material sustantivo. ¿Sí? Es accesorio. Es decir, ¿por qué es accesorio? Porque nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Es el instrumento que nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. ¿Sí? O bien para que se cumplan los fines del derecho penal. Es decir, adelante vamos a ver cuáles son los fines del derecho procesal, porque uno de los fines específicos es la prevención del delito, o la prevención, mejor dicho, de la sociedad ante la delincuencia, porque a través del proceso, digamos que se da un ejemplo, sirve de ejemplo para que otros no cometan los hechos delictivos. Por ejemplo, una banda de delincuentes que está cometiendo una serie de delitos, y dicen, bueno, no, fíjense muchachos, que aquella banda la agarraron y la condenaron a 30 años de prisión. Yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces, el proceso viene siendo como una especie de prevención para que no se cumplan. Bueno, eso es lo que dice la teoría, y en muchos casos ha de funcionar de esa forma. Entonces, el derecho procesal penal es accesorio o instrumental porque nos sirve de instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, instrumental del accesorio o instrumental del derecho penal. Y finalmente también decimos que es una disciplina autónoma. ¿Por qué decimos que es una disciplina autónoma? Obviamente es con respecto al derecho penal material, porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, es autónomo, son diferentes. Es autónomo, son diferentes del derecho penal. Es decir, si ustedes ya tuvieron la curiosidad, los que leyeron el código y los que lo van a leer para presentar su trabajito el día de hoy, se van a poder dar cuenta que en el derecho penal, en el derecho procesal penal, no vamos a encontrar normas que impongan penas.
o normas que regulen la conducta de la persona en sociedad. No, aquí vamos a encontrar normas instrumentales, lo que nos va a servir para aplicar la ley penal a caso concreto. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? ¿Cómo se van a oír los testigos? ¿Cómo se regulan los expertos? ¿Cómo se regula los consultores técnicos? Etcétera. ¿Qué va a hacer el juez cuando se le plantea un allanamiento? ¿Sabe que el juez va a valorar una prueba donde se ha violentado un principio constitucional? Por ejemplo, la violación de, ¿cómo se llama? De una vivienda. ¿Qué va a pasar? ¿Se entiende eso? Es decir, las normas procesales no dependen de las normas penales, o sea, del derecho penal. ¿Tienen preguntas, jóvenes? A mí me da mucha pena cuando no me preguntan, porque aquí estamos para sí, Delfina, después Jeremías, perdón. Licenciado, dentro de una vivienda, ¿es violación o es, cómo se llama esa? Cuando que ingresan es, ¿cómo le llaman el nombre? Usurpación de... Allanamiento. No, cuando... Allanamiento de morada. No, o ¿cómo se llama? Usted dice... No sé qué quiere preguntar, dice. Es que usted dijo cuando es violación de una vivienda. Sí. Cuando se entra sin permiso de un juez. Porque el allanamiento se requiere la orden de un juez competente. Si no, hay violación de la residencia, de la vivienda de la persona, y eso está prohibido. Entiendo, entonces allanamiento es, ¿cómo se llama? ¿Sí? Para entrar a su vivienda, alguien que usted no autorice, y especialmente sea la autoridad, se necesita una orden judicial. Si no, no se puede. ¿Quién era el otro? Jeremías o Jeremy, no me recuerdo el nombre. Sí, Lick, disculpe la consulta. De lo que usted decía, de quién es de qué, a quién corresponde prácticamente la competencia que usted decía que no era competencia del Código Procesal Penal. No lo entiendo, disculpe lo que me está preguntando. Yo le decía que es una disciplina autónoma respecto del derecho material. El derecho procesal penal es una disciplina autónoma respecto del derecho penal material, porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, que usted en el Código Procesal Penal no va a encontrar normas que regulen la conducta del ser humano, no va a encontrar delitos, no va a encontrar que se impongan penas, etcétera, sino que solo va a encontrar normas que regulan cómo aplicar la ley penal al caso concreto. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Walter. Licenciado, disculpe, en relación a la violación de un hogar que usted mencionaba hace unos minutos, la autoridad competente no puede ingresar si no es con una orden de juez, según estableció. Así a no ser, a no ser, según lo indica la misma ley, que sea porque que alguien esté violando, alguien esté cometiendo un delito dentro del lugar, o haya una petición de auxilio del mismo, ¿verdad? Que haya flagrancia.
cuando la muchedumbre, todos dicen, ¡ay, entró a esa casa que se robó el banco! Ahí metieron el carro y todo el mundo anda corriendo ahí. Salvo si hay flagrancia, pero de lo contrario tiene que haber una orden judicial. Porque supongamos que entran a una residencia, no hablemos de un hogar, sino que hablemos de una residencia, o el domicilio, como se le dice. Se violenta y no tenemos orden judicial. Y entramos y encontramos un laboratorio de cocaína y encontramos maletas de dólares, etcétera, y todos los amigos ahí celebrando. Pero si no tenemos orden judicial, esa prueba no se va a poder valorar porque es producto del árbol envenenado, como lo dice la doctrina, ¿sí? Porque necesitamos una orden judicial. ¿Y cuál es el principio que está resguardando esto? Es la inviolabilidad del domicilio. Es decir, porque si no, podían entrar en la casa de cualquiera, como ha existido en tiempos que ustedes ni siquiera habían nacido. Antes entraban a cualquier hora y hacían lo que se les daba la gana. La policía por una letra de cambio, por una deuda, mire, me debe. Y ahí estaba la famosa policía judicial. Habían unos jeeps que le daban pánico a uno cuando uno los miraba. Pues ahí viene la judicial. Es una policía, especie de policía secreta. Obviamente ya hemos avanzado bastante. Estamos, a pesar de todos los problemas sociales que tenemos, etcétera, etcétera, pero de lo que hemos ya transcurrido, de lo que hemos vivido, hemos avanzado bastante, porque antes, por una letra de cambio, le iban a meter preso, y el principio constitucional es que no hay cárcel por deudas, pero le iban a meter preso, peor si llegaba a la judicial. En cambio ahora, por lo menos ahora se respeta un poco más. Sí, Julio, Jairo. Sí, Jairo, ¿quería decir algo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jairo. Perdone una consulta. Por ejemplo, en el caso de las clínicas privadas, por ejemplo, yo tuve un caso en una ocasión donde hubo una balacera, pero a la par había una clínica privada y uno de los involucrados en la balacera inmediatamente lo ingresaron sus familiares a un sanatorio, ¿verdad? Y como la policía llegó a recabar información y todo y evidencia y estaban pues ellos queriendo acceder a la clínica privada, pero en ese sentido la policía sí podía ingresar o tenían que tener. No, porque ahí ya no había flagrancia, ya lo estaban curando, etcétera, etcétera. Depende, porque también hay regulaciones en relación con el acceso a diferentes lugares, pero si la clínica privada dice usted no pueden entrar, obviamente se tiene que respetar porque es la propiedad privada. Entonces voy a traer una orden judicial, traigo la orden judicial y entro. Muchas gracias, Alec. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, vamos a dejar ahí, voy a descansar un ratito porque ya mi garganta está un poco resentida y tengo otra clase con otra hora y media más o menos, así como estamos con ustedes. Feliz noche, Lili. Espero que manden su trabajo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.